Bienvenidos una vez más a su programa La Voz del Líder, transmitido por Change TV, la televisión del cambio ya está aquí. Mi nombre es Gabriela Núñez y como cada semana venimos a compartirles una experiencia más sobre liderazgo, evolución y transformación para que te inspires, para que aprendas, pero sobre todo para que lo apliques en tu día a día y puedas ser cada día mejor. Y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy tenemos como invitada a Benia Rico, directora de Cubo Mundo, pero además nos trae un tema súper interesante. Durante los últimos años hemos notado que el auge del liderazgo empresarial y en general de las mujeres se ha posicionado arduamente en el fervor de la ciudad. Sin embargo, el día de hoy ella nos viene a enseñar a cómo ser esa mujer consciente que estoy segura que todas aspiramos a ser. Bienvenida, Benia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Contenta de estar aquí contigo. Nosotros también muy contenta de tenerte, pero sobre todo de que nos compartas cómo inició esta transformación. Ahorita nos vas a contar qué es Mujer Consciente, pero yo estoy segura que para poder ejemplificar eso en las mujeres, uno primero lo tiene que conocer y conectar consigo misma. ¿Cómo fue tu proceso para lograrlo? Pues mira, como toda mujer, en algún momento de mi vida yo supe que me iba a dedicar a tener un negocio propio, ¿no? Eso fue desde chiquita, pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que el hacer un negocio no nada más era decir, ay, voy a hacer un negocio y esto me va a redituar, ¿no? Sino también ponerle el corazón, ponerle el alma, trabajar las emociones. Y creo que hoy en día esa es parte esencial de muchas cosas que muchas mujeres hacen. Lo hacen con alma, lo hacen con corazón. Y cuando nosotros decidimos, y digo nosotros porque ya somos un equipo, en la agencia nosotros nos dimos cuenta que uno de los factores que definían un buen negocio era precisamente trabajar tus emociones, hacer un negocio con corazón, un negocio con alma, un negocio que realmente tuviese un impacto emocional, pero sobre todo que las personas trabajaran en su interior para poder exteriorizar, ¿no? Ya sea un producto, un servicio o una marca personal. Y cuéntame un poquito más. Yo creo que conforme uno tiene diferentes etapas en la vida, uno va encontrando ese sentido de vivir y uno Sí. va compartiendo con la gente que tiene alrededor y también le vamos plasmando un poquito de esa esencia que llevamos dentro de nosotros. ¿Cómo fue para ti primero emprender? No, porque una marca que lleva 15 años en el mercado es complicado mantenerla, ¿no? Dicen que que los emprendedores o los emprendimientos, el 90% de las empresas quiebra a los 2 años, ¿no? Entonces mantener una empresa durante 5 años de por sí es Es complicado, complicado. ¿no? Pero no obstante eso, decides también crear eh, una, no diré alternativa, pero una vía donde las mujeres puedan compartir sobre ellas y también puedan seguir impulsándose a través del mismo. Sí, mira, fíjate qué bonita pregunta me haces, porque justo yo empecé muy chiquita y sabía perfectamente lo que quería hacer. Me quería dedicar a promover, a difundir. El cómo todavía no lo sabía, pero desde muy pequeña fui inquieta, ¿no? Entonces fui muy emprendedora. Y en ese transcurso, como todo en la vida, hay prueba y error, ¿no? O sea, tuve muchos fracasos, pero como que siempre tenía muy claro lo que quería hacer. Y eso no me hacía para atrás, ¿no? Al contrario, algo no me funcionaba y me iba por otro lado. O sea, siempre tuve claro que había diferentes formas de llegar a lo que quería. Obviamente suena bonito, ¿no? Suena bonito el proceso, pero hay mucha pérdida, hay muchas circunstancias que de repente dices quiero soltar el proyecto y a la vez no. Pero justo hay un quiebre y ese quiebre creo que todos lo vivimos ahora en la pandemia. Y cuando vino la pandemia, pues obviamente a todos nos modificó, o sea, productos intangibles, ¿cómo los promocionabas? Mucha gente tuvo que cerrar sus negocios. Y justo ahí
nace Magazine Mujer Consciente, que venía muy alineada precisamente a trabajar tus emociones, a romper con esas barreras, porque nada está establecido. Muchas cosas que se nos dice socialmente son nuestras barreras emocionales, pero sin embargo nada está establecido, y así lo demostraron muchas mujeres y hombres también en este proceso. Y surge con un grupo de amistades, Magazine Mujer Consciente, donde nuestra principal intención era que muchas personas, y esto más en un tema generacional, que no estaban muy involucradas con el tema de las redes sociales, pudieran trasladar sus productos o servicios al área digital, porque la economía se trasladó a lo digital. Pero ahí surgieron historias que venían también de procesos muy difíciles, familias que obviamente estaban en pérdida porque sus familiares estaban falleciendo, o porque sus negocios que tenían tuvieron que cerrar, pero de alguna manera tenías que subsistir. Y empezamos a trabajar esa parte y empezaron a abrirse emocionalmente. Y ¿sabes qué? Fue como un impulso a muchas otras personas de sí se puede y de atreverse a hacer cosas que ni se imaginaban, ¿no? Como promover. Había personas que decían, es que yo nada más el teléfono lo ocupo para contestar, ¿no? Cuando, te digo, en temas generacionales, cuando ya se tenían que parar enfrente de su celular y promover y aprender a hablar y aprender a hacer un marketing. Y todo eso lo fuimos trabajando con aquellas personas, con esas historias. Y la verdad te puedo decir que fue un proceso muy enriquecedor. Y de ahí surgió Magazine. La verdad es que una revista para las personas que estaban intentando salir no solamente de la parte del dolor emocional, de la parte económica, pero también que fueran escuchadas, ¿sabes? Entonces, nos dimos cuenta que no nada más se tenía que poner en un papel, en una historia, sino que también ahí fue cuando empezamos una red de apoyo, donde ya había psicólogos, ya había gente que estaba promoviendo entretenimiento, arte y cultura, que obvio no descubrimos el hilo negro, pero justo lo que logramos hacer es que gente que no estaba familiarizada se atreviera. Y empezamos a dar cursos, talleres gratuitos, en donde ya las personas se paraban en la mañana a hacer ejercicio, empezaban a trabajar alimentación consciente. La verdad es que a partir de ahí justo reafirmamos más el sentido y el compromiso de nuestra revista, ¿no? Historias que parecieran no tan comunes, pero que tuvieron un gran impacto entre un sector que muchas veces no se les da el focus, y sin embargo son muy cooperativos y muy humanos entre sí, ¿no? Y eso nos dejó parte de lo que hacemos ahora en Cubo y en Magazine Mujer Consciente. Yo creo que una parte fundamental para que una empresa permanezca tanto es obviamente identificar las áreas de oportunidad que van apareciendo en el camino, ¿no? Y yo creo que muchas empresas desafortunadamente dentro de la pandemia no pudieron evolucionar y desafortunadamente pues quebraron, ¿no? Porque no había ese acceso o contacto directo con la clientela, o por el simplemente hecho de que su producto o servicio en ese momento no era factible, ¿no? Pero entonces ustedes encuentran esta área de oportunidad donde no solamente conectan con la primera demanda, sino que también alrededor de ella conectan con algo que mucha gente estaba buscando en la pandemia, y es entretenimiento, claro, ¿no? O sea, al irnos obviamente a nuestras casas, pues viene el ocio, viene la depresión, viene la ansiedad, muchos problemas familiares, muchos divorcios, ¿no? Y entre esas circunstancias tan complicadas, ¿no? Muchas pérdidas también familiares, que les hayas podido dar al final del día un rayo de luz o una distracción para que ellos pudieran seguirse manteniendo a esta pandemia que nos afectó a todos. Yo creo que fue muy, muy benefactor. Y me gustaría que nos compartieras cómo alineas esa visión
de liderazgo con tu propósito de vida? O sea, me queda claro que tu propósito de vida es comunicar, ¿no? Sí. ¿Cómo lo alineas con esa intención de liderar, de transformar, de ejecutar, ¿no? Para que alrededor todo pueda conectar y fluir. Fíjate que justo dentro de los procesos que ha llevado la agencia y sobre todo Magazine Mujer Consciente y el poder trabajar con varios entrenadores de salud, bienestar, de finanzas, es entender que tu mayor propósito de la vida es trabajar en ti mismo. Entonces, cuando me dices cómo lo alineas, es cuando entendí que el poder trabajar las emociones, que el poder trabajar el emprendimiento, el poder es ponerte en primer lugar. Es realmente trabajar en una constante de congruencia entre lo que nosotros promovemos, lo que nosotros difundimos y hacerlo un estilo de vida. Hoy en día te puedo decir que estamos en entrenamientos con coach, donde nos levantamos a las 6 de la mañana para alinear nuestras emociones, trabajamos salud, bienestar. O sea, estamos en una constante evolución y estamos creando una comunidad que trabaje a nivel conciencia, ¿no? Aliados y haciendo vinculación con personas que también trabajan bajo esos mismos lineamientos. Entonces, todos los días alineamos la marca, justo trabajando primero en nosotros, en nuestras emociones, en nuestro interior, en nuestros objetivos, en nuestras metas para poderlo exteriorizar. Hay una parte muy sensible que nosotros trabajamos dentro de lo que es la marca, que es la parte del servicio. Cuando tú decides comunicar, utilizar los medios de comunicación que hoy en día son muy diferentes a los años 80, a los años 90 y muchísimo más atrás, que eran privilegios de un solo sector y hoy en día todos tenemos la posibilidad y la capacidad de poder generar contenido, pero con qué tanta responsabilidad lo haces, ¿no? Entonces es ahí cuando todos los días primero empezamos por alinearnos nosotros para empezar nuestra jornada. ¿Y en qué momento lo descubriste? O sea, me queda claro que este reto inició como un emprendimiento, ¿no? Y a lo largo de ese caminar, que ya llevas más de 15 años, lo lograste volver una filosofía de vida, ¿no? ¿Dónde identificaste esa necesidad, primero propia, porque para poder transformar algo uno necesita aplicarlo en uno mismo y después poderlo extender a tus colaboradores? Pues yo creo que, mira, lo que te decía, yo siempre fui emprendedora y de alguna manera lo había sido de manera lírica, ¿no? O sea, estudié mi carrera y todo, pero yo siempre quise tener como mi negocio. Pero justo en este proceso de la pandemia nos dimos cuenta que la necesidad era muchísimo más grande de poder proyectar historias, ¿no? Y a lo mejor estructurar una marca, sino también trabajar las emociones. Y sí te tengo que decir que el emprender, el trabajar las emociones, muchas veces mucha gente puede decir, ay, es que es muy, muy padre, ¿no? Porque te ven como que en una área muy feliz. No, llegó un momento, y te lo soy honesta, tuve que hacer un alto después de que empezamos a hacer cursos, talleres y todo, porque yo no me sentía muy congruente. Porque yo estaba en una dinámica en la que, ok, vamos a hacer un curso porque esta es la necesidad del cliente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Sabíamos que estábamos trabajando las emociones, pero yo no me sentía bien. Yo quiero decirles que en ese momento de mi vida, pues también, como todos, estaba en una crisis, no me sentía físicamente bien, me sentía súper estresada, emocionalmente conectaba con la gente, pero yo me relegaba. Entonces no me sentía como plena y tuve que hacer un alto, ¿no? Y también tuve que entender que el proceso no somos para todos. Cuando hice un alto, justo recuerdo que esa comunidad tan bella que creamos con los entrenadores, en algún momento muchos de ellos me dijeron, ¿sabes qué? Nos tenemos que alinear todos, porque puedes ser experto en una materia, pero cuando lo trabajas en comunidad, justo en tus áreas de equilibrio, te das cuenta que el coach de al lado te puede equilibrar en las finanzas, te puede equilibrar en la parte de salud y bienestar. Y justo entonces empezamos a frenar un poquito y a decir, vamos a primero trabajar en nosotros. Y ahí hubo una revolución más fuerte y de más compromiso. Porque ahora todo lo que nosotros proyectamos primero tiene que venir porque lo hacemos nosotros. Si no lo hacemos,
no va alineado a lo que nosotros proyectamos. Y me gustaría que nos compartieras también, a lo mejor, primero una historia, ¿no? Que personalmente te haya marcado. Y una segunda historia que a tus lectores les haya marcado. Porque estoy segura que a lo mejor y en algún momento tú o tu equipo de trabajo pudieron lanzar una historia que como grupo les afectó mucho, pero como bien lo acabas de comentar, muchas veces no son la misma la demanda de los lectores, ¿no? O en este caso de la audiencia. Fíjate que te voy a contar la primera historia que nos motivó muchísimo, porque fue cuando iniciamos también el tema de la revista. En ese momento también estaba colaborando con otra persona también. Pero nosotros cuando empezamos dábamos como esos cursos y talleres para precisamente tú entendieras las redes sociales y promovieras. Entonces me acuerdo que había una persona que estaba así como que, yo tengo un producto donde ella encontraba de madera que podía encontrar en la calle o iba a madererías, y entonces de la creatividad podía hacer artesanías o podía restaurar muebles o podría hacer justo eso. Pues para ella ya era como muy complicado porque no podía salir, porque pues dónde podías ofrecer, y era su modus vivendus que en algún momento ya involucraba a toda la familia. Entonces, me acuerdo que nosotros lo que hicimos fue lanzar precisamente su historia y le hicimos una entrevista. Para ese entonces, pues ya la gente ya estaba como un poquito más familiarizada con lo que se estaba contando. Y recuerdo que ella está en Querétaro, y entonces una maderería se pone en contacto con ella y le dice que ella le puede llevar todo lo que son sus productos, o sea, su desecho de los cortes, ¿no? Y ella, pues sí, claro, ¿no? O sea, llévamelo. Entonces ella empezó a tener materia prima, ya no tenía que salir, literalmente se la llevaban, y entonces empezó a tener esa parte de creatividad y le enseñamos a cómo hacer videos, a cómo promover, y justo llegó, eso fue a inicios de lo que fue la pandemia. Pasó un mes y ella empezó a tener pedidos, y entonces toda la familia que se había reunido en su casa se estaba dedicando a hacer pedidos. Pero mira, lo bonito fue que la gente empezó a tener esa resiliencia, porque al conocer su historia tuvieron muchísima empatía y se esperaron. O sea, le pagaban por lo que ella subía en las redes sociales y se esperaron hasta que ella pudiera entregar el producto. Llegó un punto en el que ella dijo, es que estoy saturada, no puedo. Entonces, fíjate que, por ejemplo, como esas muchas historias, pero fue como de las primeras de decir, esto no es un tangible, es un intangible, y la gente todavía quiere, o sea, quiere seguir comprando, quiere seguir sintiéndose en esa dinámica, porque bueno, ahora ya es muy fácil el poder comprar en línea, ya se nos volvió un hábito, ¿no? Una facilidad. Anteriormente, generaciones de los 40 en adelante, soltar una tarjeta o hacer un pago por línea era así de, me la van a clonar, ¿no? O sea, todavía había como esa resistencia. Entonces estábamos lidiando con muchísimas cosas. Y bueno, era como un aliento para todas las demás, que justo profesores que de ejercicio o que daban entrenamientos de acondicionamiento, que no veían como tan factible el poder conectar con la gente por medio de las redes, pues ahora hubo esa gran diferencia. Y así te puedo contar muchísimas, ¿no? Pero cuando tú me dices, híjole, historias, tengo muchísimas historias que nos han marcado, justo historias donde de repente te das cuenta que aún teniendo una profesión, teniendo una carrera, estando en un círculo social, todavía estamos muy lejos de entender lo que es el tipo de violencia. Entonces hemos tenido historias muy fuertes donde la violencia ha sido como muy sutil, ¿no? Y la mujer ha estado ahí aguantando. Y justo hay veces que me dicen, es que yo he pasado por esto y yo no sabía que era violencia, pero me siento de esta manera, ¿no? Y cuando empiezas a entender el impacto que tiene una historia que se ve reflejada en otras personas que creen
que lo que están viviendo es único, pero cuando encuentran ciertos factores como muy especiales, dices, híjole, ¿no? Estoy pasando por lo mismo. Nos han llegado muchas historias de ese tipo, pero que también dentro de ese proceso, las historias que nosotros contamos son historias que ya han tenido ese proceso de crisis y también han tenido ese proceso de evolución, ¿no? Que han encontrado la salida dentro de su entorno o que han decidido buscar también otras alternativas o que nos han decidido buscar, porque déjame decirte que hoy en día justo estamos aliados con personas que también trabajan todo lo que es violencia de género. Varios de los que escriben con nosotros trabajan lo que es violencia de género. Entonces, esas son las historias que nos impactan más. Ahorita, por ejemplo, tengo una historia que te quiero compartir porque creo que es de las historias fuertes que hemos tenido. Es de una mujer que se fue hace como 15 años a Estados Unidos, de indocumentada. Ella iba embarazada, ya llevaba pues un proceso, me parece como 5 meses ya de embarazo, iba con la que era su pareja, y estando allá, pues obviamente vive toda esa crisis, ¿no? Que viven los indocumentados, el poderse adaptar, el poder estar, pero ella ya llevaba una niña más grandecita. Estando allá, pues se da cuenta que su pareja pues estaba abusando de su hija. Y entonces ella decide iniciar un proceso legal en Estados Unidos pensando que la iban a deportar. Y esa parte fue muy dura porque cuenta diferentes lados de la moneda, ¿no? Cómo socialmente su familia se le volteó, cómo estando en otro país ella tomó la decisión de hacer lo correcto, defendiendo a su familia. A él lo detuvieron, está en proceso, y ella de alguna manera allá se ha vuelto una activista y ha ayudado a muchas mujeres y hombres que van de indocumentados pues a poder tener mayor resiliencia en un mundo en el que es transgresor desde el hecho de tener una nacionalidad, ¿no? Entonces, dentro de esos procesos, hoy en día, te digo, es una mujer que ayuda muchísimo, ya no solo a gente de México, sino a gente de otros países. Ella es una activista muy fuerte en Estados Unidos y también vamos a trabajar con ella en alianza. Y esas historias que son fuertes son las que te permiten entender que a veces nuestras circunstancias son el espejo de nuestras limitantes emocionales, ¿no? Y es ahí donde nos volvemos un referente para muchas personas y decir, no, si tú tienes ciertas circunstancias que te están limitando, puedes empezar a trabajar tus emociones para entender que en ti está el poder salir adelante y el poder tener esa grandeza, y cualquier circunstancia que estés viviendo, pues la vas a superar. Y si lo haces en comunidad, muchísimo mejor y más rápido. Muchas veces yo considero que siempre nos estamos fijando en el otro, ¿no? Sí. En lo que el otro tiene, en lo que el otro ha alcanzado, en lo que el otro ha logrado. Y muchas veces identificamos en el otro aquello que a nosotros nos falta, pero también no nos damos cuenta que hay muchas personas que nos identifican a nosotros como referentes. Y son esas historias como la que nos acabas de compartir, que es que uno aplaude la resiliencia, ¿no? En este caso de esa mujer, pero también uno bendice y agradece lo que uno tiene y lo que uno ha vivido. Venia, ya tenemos 5 minutos para que finalice la entrevista. Antes de que termine, quiero agradecerte tu presencia y que nos compartas. A mí me gustaría que nos compartieras 3 consejos. El primero, que sea para todas aquellas mujeres que buscan emprender un negocio. El segundo, que sea para cualquier persona que quiera potencializar e identificar o maximizar su marca personal. Y el tercero, que le compartieras a la gente algo que durante estos 15 años has aprendido
y la cosa que no volverías a repetir en tu negocio. Ok. Pues miren, antes que nada, quítense los miedos. Esa frase muy dicha de el no ya lo tienes, es muy cierto, ¿no? Siempre hay que ir por el sí. Algo que acabas de decir, no te sientas la competencia de los demás, siempre busca un factor definitorio que te haga solucionar alguna situación, ya sea producto o servicio, pero siempre siente que tu marca tiene un alma, tiene una misión y un objetivo muy específico que no tiene que ver ni siquiera con la competencia. No hay que tenerle miedo precisamente a emprender y justo estar preparada, y lo voy a decir con estas palabras, bueno, más sutiles, estar preparadas para las fregaderas. Muchas veces no pensamos que dentro de un emprendimiento te vas a enfrentar a situaciones económicas, a situaciones de pérdidas, a situaciones de malas colaboraciones. Prepárate. Realmente tomar esa decisión es saber que va a tener sus pros y sus contras. Los beneficios son muchísimo más, pero consciente que dentro de todo lo que hagas va a tener su dificultad, ¿no? Pero siempre está en constante propósito, alineando tu marca. Sobre todo, irte mucho a la vanguardia, ¿sabes? Estar muy posicionada en las cosas actuales, sobre todo en las redes sociales y en todo lo que ahora nos está dejando la tecnología. Cualquier emprendimiento que tengas tiene que ir evolucionando constantemente. Lo que aprendiste ayer, hoy cambia. Entonces siempre tienes que estar en constante preparación. Ojo, algo que sí y lo he aprendido muchísimo de cada una de las personas que han estado en la revista y que están en la agencia, es que siempre que debes de estar en modalidad aprendiz. Siempre aprendiendo, siempre con los pies sobre la tierra, no sentirte que sabes todo, de todo, no, al contrario. Conéctate con la gente que sepa dentro de su sector lo bueno que es. O sea, con gente chingona de lo que tú crees, porque tú debes de autoconocerte, ¿no? Siempre trabaja en el autoconocimiento. De lo que tú crees que a lo mejor no es tu fuerte y que no es necesario ser buenos en todo, ¿no? Lo que sí es necesario es identificar con quiénes puedes hacer alianza para potencializarte dentro de tu marca. Hacerlo solo no es tan fácil. Yo sí les digo que vayan generando su tribu, vayan generando gente con la que puedan trabajar, con la que hagan buenas alianzas dentro de lo que ustedes hagan y que no le tengan miedo, miedo a emprender, ni a nada de lo que hagan. O que si lo tienen, transformen ese miedo en ese impulso para decir, no importa, lo tengo que hacer porque forma parte del objetivo donde yo quiero llegar. Ya estamos a 2 minutos que terminemos la entrevista. Compártenos, por favor, tus redes sociales, en dónde podemos encontrarte y en dónde pueden adquirir la revista en caso de necesitarla. Ok, pues miren, en Facebook estamos en Magazine Mujer Consciente, también en Instagram, y me pueden encontrar en las redes sociales como Neivia Rico. Y también tengo otra página que se llama Vianey Rico, que justo, pues bueno, hemos crecido mucho en las redes sociales y ahí pueden encontrar también todo lo que hacen las personas que colaboran con Magazine Mujer Consciente y con Cubo Mundo. Pues muchísimas gracias por compartir parte de tu historia y también por compartir las historias de las demás, que yo estoy muy segura que las empodera, las impulsa, pero sobre todo las transforma. Y nosotros nos vemos la próxima semana en un programa más de La Voz del Líder por Change TV.